los espacios que tenemos, pero vamos a iniciar con este espacio que tenemos gracias a Conócete a ti mismo y a nuestros conferencistas quienes nos acompañan el día de hoy. Estamos con el tema que vamos a tratar el día de hoy. Yo quiero que lo anuncien porque es muy importante. Vamos a hablar de la mitomanía y del fanatismo. ¿Qué quiere decir ello? Pues le damos la bienvenida ya a Javier Romo y María Teresa, que ya están con nosotros para hablarnos de este tema importantísimo. Así que a prestar mucha atención. ¿Cómo están? Bienvenidos. Hola, Joyce. Muchas gracias. Sí, hoy día vamos a hablar acerca del fanatismo y la mitomanía. El fanatismo y la mitomanía son algo que nos perjudican porque no nos permiten avanzar. En el caso del fanatismo, es cuando una persona solo cree pero no practica. Cree que es bueno actuar así, asá, pero en su vida práctica, en sus obras, en su actuar diario, no se manifiesta eso, ¿no? Es un simple bla, 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 y en sus obras no hay esos hechos reales, ¿no? Y el fanatismo puede llegar a un punto donde la persona tiene una autosimpatía, puede creer que, sabiendo, leyendo libros, escuchando a un maestro, siendo un seguidor fanático de un grupo religioso o de un gurú, etcétera, su fanatismo llega a tal punto que se queda en el punto de la creencia. Entonces, alguien le dice, le habla de cosas así maravillosas y se la cree, ¿no? Pero no lo lleva, al no llevarlo a la práctica se queda solo ahí. Entonces, ¿qué hacer para salir del fanatismo? Ir a la práctica, ir a las obras, ¿no? En el caso de la mitomanía, es una persona, el mitómano es una persona que tiene llega a un punto donde tal vez por alguna situación de meditación profunda o de alguna experiencia aparentemente espiritual, se cree un nuevo Cristo, se cree el gran maestro, un Mahatma, un gurú, y empieza a tener un elevado nivel de autosimpatía, se cree un superhéroe, tiene un delirio de grandeza, ¿no? ¿Y qué hacer para no caer en la mitomanía? Ser humildes. La humildad, uno mientras más avanza en el camino espiritual debe ser más humilde, ¿no? Porque hay personas que a medida que van avanzando, van creciendo, ¿no? Ya se empiezan a sentir, su ego empieza a elevarse a tal punto que se creen unos dioses y que los demás son seres inferiores, que no saben, que no conocen y solo ellos son los perfectos, los santos. Entonces, pero si una persona actúa con humildad, no va a caer en la mitomanía, ¿no? Y Javier nos va a detallar un poquito más de esto. Sí, esto del fanatismo y la mitomanía es muy grave porque son enfermedades de la mente cuando se llega al extremo. Ya por diversos medios ya hemos podido ver cosas muy lamentables a nivel mundial de lo que ha pasado con el fanatismo y con la mitomanía. Entonces, con el fanatismo, esto, como decía, es una enfermedad de la mente si no se le detiene, ¿ya? Debemos nosotros estudiar, como decía Mari, sobre la humildad. Si uno comienza a estudiarse a sí mismo, todos nosotros tenemos rasgos de fanatismos y rasgos de mitomanía. Ya ahora los vamos a estudiar, pero el fanatismo, ese defecto que tenemos, ese yo, es el falso sentimiento del yo que nos hace sentir con el ego elevado, que nos hace sentir buenos, ya nos engaña, ya. Entonces nosotros debemos estudiarlo y combatir siempre lo que es este falso sentimiento del yo. Cuando nosotros llegamos a estos centros de estudios, ya donde hablamos de todos estos temas, se abren dos caminos.
el del fanático y el del práctico. ¿Ya? El del fanático es el que cree que con creer es suficiente, que ya está salvo. Pero el del práctico comienza a reflexionar, comienza a hacer obras y comienza a practicar, a comprobar todo lo que se está hablando. ¿Ya? Siempre en reflexión, con desarrollando los valores morales del respeto, el amor. ¿Ok? Entonces, comenzando desde ese punto, ya el práctico comienza a comprobar lo que es la muerte psicológica, comienza a eliminar a su ego, comienza a estudiarse a sí mismo, comienza a reflexionar, realmente su vida privada comienza a resolverla porque se está estudiando seriamente y comienza a eliminar esos defectos. ¿Ya? En cuanto al sacrificio por la humanidad, también comienza a divulgar esta enseñanza, a ayudar a otras personas, a combatir todo lo que es el egoísmo, los miedos, ¿ya? Porque eso es del ser humano, ¿ya? Comienza a eliminar esos defectos y también comienza a hacer lo que es el nacimiento espiritual, ¿ya? El nacimiento espiritual de realmente tener éxito en la práctica del arcano, ¿ya? Entonces, lo que hace el fanatismo es que nos hace fuerzas mediocres, ¿ya? Porque siempre el fanatismo está movido por lo que es la pereza y por la envidia, ¿ya? Porque como quiere que las cosas sean fácil, entonces es muy perezoso y envidioso de las demás personas que van logrando resultados, ¿ya? Entonces nosotros debemos estudiar en nosotros, en todo tipo de ámbito de nuestra vida, todo lo que es pereza y envidia, ¿ya? Porque para meditar, para desdoblarse, para comprenderse a sí mismo, se necesita romper la pereza y comenzar a reflexionar, comenzar a estudiar, ¿ya? Y el altruismo de ayudar a otras personas. En vez de sentir envidia por otras personas, mejor rescato lo que me puede ser útil para mí. Y así mutuamente todos nos vamos a hacer mejores seres humanos, ¿ya? Pero más o menos por ahí va lo que es el fanatismo. Debemos aceptar de que una persona práctica tiene que comenzar el camino de despertar Kundalini y hasta entonces necesita practicar los 3 factores. Ya necesita estar con seriedad en eso. Partiendo de ese punto, nosotros vamos a darnos cuenta que somos lobos disfrazados de mansas ovejas. Muchas veces ese orgullo del falso sentimiento del yo no lo tenemos que dejar aceptar. Ya no lo tenemos que dejar manifestar, hay que estudiarlo y eliminarlo lo más que se pueda. ¿Ok? Algunas características de este defecto del fanatismo, para que nosotros los estudiemos, una es que pudiendo sacrificarnos más, no lo hacemos, como que nos conformamos, tenemos esos parámetros psicológicos de que ya con esto yo estoy suficiente, soy una buena persona, con esto ya es suficiente. Pero el práctico no es conformista, es inconformista y siempre rompe sus parámetros psicológicos para ayudar más al prójimo. Ya si la persona se va dando cuenta de que su límite es de que he hecho bastante hasta aquí, bueno, eso fue ayer, hoy voy a tratar de hacer más, voy a tratar de ser mejor persona siempre, no se conforma, ¿ya? Entonces, combate al orgullo. También característica principal de un fanatismo es el orgullo muy grande que se tiene, ¿ya? El orgullo no nos va a dejar estudiar nuestra envidia, no nos va a dejar estudiar nuestra violencia, nuestros sufrimientos, nos va a hacer sentir buenas personas. Y nosotros, si nos estudiamos, no somos buenas personas, tenemos muy malos pensamientos y malas emociones que hay que eliminar. Y en nuestra vida privada, que sea intachable, que seamos responsables e intachables en todo ámbito. Y eso sería ser mejores seres humanos, ¿ya? También el fanatismo, como dice, es muy envidioso y perezoso, ¿ya? Aquí la envidia es el motor secreto de toda acción, como se dice. Porque, por ejemplo, si uno comienza a estudiar su envidia, ya desde la niñez, desde hace mucho tiempo, uno dice, cada vez que alguien quería hacer algo, a mí me salta de que, yo también lo quiero hacer. Otra persona dice, yo también lo quiero hacer. Uy, me siento un desagrado porque la otra persona hace eso bien y no. Entonces eso es natural, es común en los seres humanos y debemos estudiarlo, ¿ya? La pereza es de que tenemos que ser disciplinados para hacer nuestras prácticas. No podemos esperar que vamos a despertar conciencia como soplar y hacer botellas, ¿ya? Entonces, también el fanatismo es muy intelectual. Ya ese defecto intelectual que tenemos no nos va a dejar comprender al yo creyente. El defecto creyente a la humanidad la tiene muy distorsionada. ¿Cuántas religiones, centros intelectuales, grupos intelectuales en que las personas siguen esos grupos, pero no por anhelos sinceros, sino simplemente por la creencia? Nosotros debemos combatir nuestra creencia, todo tipo de creencia, y eso se hace mediante la reflexión. Lo importante es desarrollar en práctica
lo que es el amor, el respeto, la responsabilidad, la sinceridad, la honradez, ya la disciplina, ya el altruismo, todo eso necesitamos nosotros combatirlo, ya, pero reflexionar sobre cada cosa que se nos diga, ya. También otra característica más es que está documentado con pelos y señales en cuanto a lectura, ¿ya? Es muy, en ese sentido es muy burocrático, probable, si se puede, para hacerme entender, ¿ya? Y aquí el amor no tiene como unos esquemas, un modelo, sino que es de energía, de sentir y de mostrar obras, ¿ya? Entonces, de esa manera nosotros vamos a ir dando cuenta de que tenemos que mucho estudiar en nosotros, ¿ya? Está mucho lo que es el miedo por el fin del mundo. Muchas personas del fanatismo tienen ese defecto del yo apocalíptico y sienten miedo. Cuando una persona comienza a comprender lo que es el tiempo, ya dice de que tiene que vivir el momento. Pase lo que pase mañana, hoy yo voy a ser buena persona, voy a vivir al máximo en observación y autoobservación hacia adentro, ¿ya? Entonces, hay mucho de eso de que la persona, de que el fanatismo muchas veces el pez muere por la boca, o sea, habla mucho, habla de morir y no intenta morir, no muere, ya en defectos psicológicos, habla de nacer y no tiene pareja o todavía no hace bien las prácticas del nacimiento, ya, y pudiéndose sacrificar más, no lo hace. Entonces, cuando la persona práctica comienza a mostrar obras, siempre está la persona del fanatismo que comienza a criticar. Esa es otra característica muy importante de que nosotros debemos combatir. No debemos calumniar ni criticar al prójimo ni a nadie, ¿ya? Siempre nos vamos a juzgar a nosotros mismos. Pero el fanatismo, ese defecto en nosotros, va a hacer aflorar de que critiquemos a otras personas, hablemos mal de otras personas, ¿ya? Y en el fondo eso es por la envidia y la pereza, ¿ya? Entonces, ya más o menos, esas son características principales que hay en esto del fanatismo. Muy bien, qué interesante parte de todo lo que has mencionado, porque principalmente esto y analizarnos, poder entender de repente o identificar qué acciones tenemos dentro de nosotros, de estas características que tú has mencionado dentro del fanatismo, nos van a ayudar a mejorar también en el aspecto de repente pues de nosotros mismos, poder mejorar también nuestras relaciones con el entorno, porque muchas veces estas envidias, estos miedos, estas acciones que inconscientemente muchas veces nosotros tomamos, pues no nos permiten relacionarnos de la forma correcta. El ego, dentro de lo que es el fanatismo que tú mencionabas, el hecho de creerme superior y no ponerlo en práctica, hace que siempre esté viendo de repente los errores de los demás y no soy consciente de los propios errores que yo tengo. Entonces, esto definitivamente pues nos genera y nos hace creer que tenemos que somos superiores a todos y que definitivamente nosotros no tenemos ningún error. Y sí tenemos errores, sí nos equivocamos, sí cometemos faltas. Entonces debemos de tener en cuenta primero nuestros errores para poder de repente pues combatir o alejar este fanatismo de nosotros. Hablaban también de la mitomanía, Javier. Sí, quería dar otras características también principales que las había olvidado, ahora pude ver. Es que el defecto del fanatismo le gusta imitar, no se sigue a sí mismo, le gusta seguir a otras personas, a otros maestros, ¿ya? Y la verdad, la realidad del despertar de la conciencia es que cada quien se siga a sí mismo, ¿ya? No hay que imitar a otras personas, la imitación viene de la envidia, lo más probable, y nosotros debemos seguir a nuestro propio ser, cada quien a su propio corazón, ¿ya? Otra característica más es que le gustan los debates, le gusta discutir, ¿ya? Y nosotros, la discusión siempre son de dos personas o más. Uno se puede salir de la discusión. Esto no se trata de discutir ni de estar peleando, ser cismático. No, nosotros debemos ser respetuosos con todo tipo de opinión. Nosotros debemos llegar al punto de que sea cual sean las opiniones de otras personas, no debo sentir violencia en mi interior, no debo sentir odio en mi interior, ¿ya? Debo estar siempre atento en que el amor va para todo tipo de personas, ¿ya? Como se habla también en la enseñanza de que el sol alumbra a todo tipo de personas, no le interesa a quiénes. Entonces, cuando se trata de fanatismo, cada una persona, por ejemplo, de una religión, el católico con el evangélico, el ateo con el grupo intelectual o otro, todos están con la Biblia, el otro está con el Corán, el otro está con el otro libro, y en vez de amarse, están discutiendo y peleando y quizás hasta insultándose. Entonces, debemos nosotros reflexionar mucho lo que son las virtudes, eliminar nuestros defectos, los defectos los tenemos adentro, y eso es lo que hay que eliminar, ¿ya? Entonces eso es...
Ah, sí, entonces ahora pasamos a la mitomanía, ¿ya? Sí, Porque perfecto. esto se puede extender mucho, ¿ya? Y tenemos poquito tiempo. Con la mitomanía, entonces, ya, como decíamos recién, es un delirio de grandeza, ¿ya? Ahí está la mentira. Si nosotros no queremos caer en esto de la mitomanía, debemos ser sinceros y honrados en todo momento del día, a lo máximo que se pueda. En ese momento, o sea, estudiando con seriedad eso, nos vamos a dar cuenta que somos muy mentirosos, somos muy de apariencias, ¿ya? Y debemos estudiar eso. Ya estos casos de la mitomanía suele pasar en grupos de la metafísica principalmente, donde personas de la noche a la mañana ya tienen algunas experiencias, las confunden y creen que ya son Mahatma o resurrectos, ¿ya? Pero eso suele mucho pasar por el autoengaño, ¿ya? En los antiguos gurús asiáticos, antes de iniciar a sus discípulos, ellos lo hacían preparar sobre toda forma de autoengaño, ¿ya? Sí. Entonces nosotros debemos estudiar todo tipo de autoengaño en nosotros. Si nosotros nos queremos dedicar a ser mejores personas, ser más humanos, ya autorrealizarnos con nuestro ser, ya humanizarnos, despertar conciencia, debemos estudiar nuestros autoengaños. Y los autoengaños hay por todo tipo de nuestro ámbito familiar, económico, etcétera. Y nuestro orgullo hay que estudiarlo sí o sí. El orgullo nos va a hacer sentir buenas personas, santos, y eso es una mentira. Debemos nosotros ser en las obras, ser una persona rectas, ya ser coherentes al momento de hablar, al momento de pensar, al momento de sentir y al momento de actuar. Ya debemos ser, en ese sentido debemos ser intachables, y hasta entonces nos vamos dando cuenta que somos un conjunto de muchos defectos, ¿ya? Entonces con la mitomanía suele pasar mucho de que están los defectos de los defectos o yoes pendencieros, que les gusta estar peleando o gritando, ya confundiendo a las personas, ¿ya? A nivel ya mundial hemos visto muchos casos lamentables, y entonces se genera un gran daño a la humanidad, estas personas que no saben eliminar estos defectos, y generan no solo en sus seguidores que un gran daño, sino de que también la recurrencia para las otras existencias. ¿Ok? Entonces, bueno, ya el tiempo se nos acaba, así que esto de la mitomanía, de manera resumida, estudiemos nuestro delirio de grandeza, estudiemos nuestro falso sentimiento del yo, nuestros defectos de la mentira, nuestro orgullo, ¿ya? Y también nuestro defecto de la creencia, el autoengaño, para no caer en estas cosas, ¿ya? Porque si queremos ser mejores seres humanos, debemos estudiarnos con mucha seriedad. Muy bien, excelente. En realidad, y yo quiero invitarlos a todos ustedes a que nos sigan de lunes a viernes a las 10 en punto. Tenemos este espacio gracias a Conocimiento de Sí Mismo. Están con nosotros 4 conferencistas que siempre están durante la semana compartiendo temas similares que nos permiten conocernos a nosotros mismos y sobre todo trabajar en nuestro desarrollo humano. Charlas muy interesantes que pueden profundizarse conectándose al número de teléfono que está apareciendo en pantalla. Pueden contactarse a ese WhatsApp o en todo caso a cualquiera de los 3 locales que ustedes tienen en Huancayo, ¿verdad? Para todas las conferencias que ustedes están desarrollando. ¿Dónde los ubicamos? Sí, muchas gracias, Jessy. Tenemos la sala en El Tambo, en Nemesio Raez 1982, detrás de la Municipalidad Antigua del Tambo, en la calle Real, frente al Instituto de la Juventud y Cultura, en una óptica RK se llama el local. Y bueno, visítennos también, llámennos, síganos en la página de Facebook de Conocimiento de Sí Mismo Perú, háganos preguntas, encantados de responderles. Ahí está, muy bien, gracias a ustedes por estar aquí, gracias por esta bonita experiencia de compartir más conocimiento de sí mismo, compartiendo estos temas muy importantes. El día de hoy tocamos el tema de mitomanía y también, por supuesto, este tema tan importante que sin lugar a dudas nos va a ayudar a poder identificar nuestros errores, a poder identificar en qué estamos fallando y sobre todo hacernos mejores personas cada día.